Hermanos, es tiempo de escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana. Antes digamos nuestra declaración de fe para decirle al mundo lo que opinamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén, hermanos, oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día que nos permite estar aquí reunidos. Gracias porque tu palabra maravillosa tiene mensajes para nuestra vida, Señor. Te queremos pedir, Padre bendito, que nos hables a través de ella, Señor, que nos presentes cuál es tu voluntad, bendito Dios, y que nos permitas encontrar la manera en que podemos seguirte, Señor bendito. Transfórmanos en aquello que quieras hacer de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo maravilloso. Amén. Amén, hermanos. Les tengo que confesar que yo no me he visto en las mañanas, especialmente cuando me toca predicar. Le tengo que pedir permiso a mi esposa para ver si la ropa que yo había elegido era aceptable. A veces llego con el traje que según yo era azul con negro y resulta que ella me dice que no, que es blanco con dorado y cosas así. O a veces llego con los calcetines cafés y le digo, ¿se ve bien esto? Y dice, no, porque traes pantalón negro. Y yo, ¿a poco es negro? Yo creía que era café. En parte porque estoy medio ceguetas y porque en el closet, más bien en donde está mi closet, está medio oscuro, entonces a veces saco el que según yo era pantalón negro y resulta que no, que era de otro color y así. Por ejemplo, yo aquí ahorita lo veo café, pero ella me dice que es negro, yo le creo. Nos pasa eso ahí en la casa porque hay así como luego rincones en donde no hay muy buena iluminación. En la zarza, por ejemplo, hay un rincón en donde se sienta alguien que no tiene muy buena vista o algo así, prefiere mejor no leer el texto o la enseñanza de la zarza porque ahí no se ve muy bien y luego le cuesta trabajo a algunas personas y así. Entonces a veces nos pasa así cuando hay como que a media luz. Ahorita, por ejemplo, con los reflectores aquí así, yo no distingo caras, nomás veo así como que el resplandor, los veo así como ángeles resplandecientes. No, porque cuando no hay muy buena luz nos cuesta trabajo ver así. A veces hay cosas que podemos hacer en la penumbra, que podemos hacer así medio en cierta oscuridad. Por ejemplo, cuando usted se levanta a medianoche por un bocadillo nocturno y va a la cocina, ya sabe cuál es el camino, nada más abre el refri y con la luz del refri ya se puede hacer su sándwich y todo y uno no tiene que prender la luz porque ya conoce. Entonces en la oscuridad hay ciertas cosas que se pueden hacer, pero cuando hay que hacer algo así más específico, más especial, como leer, escribir, a veces en la computadora, uno necesita la iluminación correcta para no gastarse la vista y para hacerlo bien. Mi esposa me cuenta que en una ocasión se quedaron en una cabaña con su familia y a medianoche ella sintió así como que algo en la cara y nada más le hizo así y aplastó no sé qué bicho y a la mañana siguiente cuando su mamá se despertó sentía una cosa que así y era el bicho aplastado, era una cucaracha. O sea, en la oscuridad Melanie ni cuenta se dio y mató una cucaracha y pues se la aplastó a su mamá. A mi padre una vez le pasó que sintió un bicho aquí así en el brazo y nomás le hizo así y a la mañana siguiente despertó y había un alacrán muerto ahí en el piso. O sea, le picó el alacrán y el alacrán se murió. Así de venenoso es el paz, dice él. Porque en la oscuridad hay cosas que no podemos hacer bien. Podemos hacer cosas sencillas, simplonas, pero cuando se trata de hacer algo más importante, más específico, nos cuesta trabajo y ahí sí necesitamos prender la luz. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Podemos tener cierto nivel de oscuridad o vivir con la luz del evangelio a media luz, en penumbra, y fingir bien que somos cristianos. Pero cuando llegan las circunstancias difíciles, cuando llegan las decisiones importantes que hay que tomar, ahí no podemos tomarlas bien si lo hacemos a media luz. Si lo hacemos con un poco de oscuridad, tenemos que estar bien iluminados por la luz del evangelio. Podemos fingir hasta cierto punto que estamos siguiendo a Jesús cuando lo hacemos nada más a medias, pero no podemos hacerlo por completo cuando llegan circunstancias importantes, cuando llegan momentos difíciles, ahí sí tenemos que estar bien iluminados por el evangelio. Durante este año hemos estado predicando sermones que tienen que ver con el tema de la luz. La ONU estableció que el 2015 iba a ser el año internacional de la luz como fenómeno físico, pero los cristianos desde mucho antes hemos sabido que el evangelio es una luz que ilumina a los seres humanos. La Biblia lo dice que Jesús es la luz del mundo. Dice que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz
cuando nació Jesús entre nosotros, lo dice ahí en Isaías. Y la palabra de Dios nos dice también que los cristianos somos la luz del mundo. Así que sin duda que hablar de la luz tiene que ver con hablar del bien, con hablar del evangelio que el Señor nos presenta. Por eso el sermón de esta tarde se llama Viviendo una vida claramente iluminada por la luz del evangelio, hermanos. Es decir, viviendo una vida en donde la luz del evangelio es muy brillante, en donde estamos bien alumbrados por el evangelio y no nada más alumbrados a medias. No nada más con la luz de noche del evangelio, sino con la clara luz del evangelio en nuestras vidas. Vamos a la palabra de Dios, a 1 de Pedro 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 7. 1 de Pedro 3, 1 al 7. Les invito a que ustedes lo tengan ahí abierto y me sigan con su vista, hermanos, lo lean en silencio y me permitan a mí leerlo en voz alta. Traigo la Reina Valera 60, que supongo que es la que la mayoría en este culto tenemos en este momento. Leamos juntos, dice así la palabra de Dios. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos o de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén, que el Señor nos bendiga con su palabra. Este es uno de esos pasajes, hermanos, que algunas personas que critican a la Biblia como si fuera un texto antiguo, dicen que manifiesta que la Biblia es un texto que ya no se debería de aplicar el día de hoy, porque a algunas personas les molesta esto de que la mujer debe estar sujeta a su marido. Hay un estilo de feminismo el día de hoy, un estilo así como muy extremo, que incluso es a veces agresivo con respecto a los hombres, que especialmente critican este pasaje porque les molesta que la mujer esté sujeta a su marido. Tristemente, esta corriente a veces también oprime a las mujeres, haciéndoles sentir que si una mujer es ama de casa, está mal, que está siendo oprimida por el hombre o algo así. A mi esposa le pasó cuando estaba en el servicio social, nos embarazamos, ella es doctora, estudió medicina y estaba haciendo su servicio social en investigación en genética, y hubo personas que como que se ofendieron de que ella se embarazara. Su jefe especialmente así como que... porque algunas personas creen, tienen esta mala idea de que como que una mujer que quiere ser esposa está mal, porque esta corriente, digamos, extrema, manifiesta esta actitud incluso con respecto a la Biblia. Pero aquellos que creen que este pasaje es retrógrada y arcaico o algo así, no están viendo por completo a qué se refiere este pasaje, es decir, no están entendiendo el contexto en el que fue escrito. Más que retrógrado, más que opresión hacia la mujer, este es un texto revolucionario que sienta las bases de lo que sería el verdadero movimiento igualitario, es decir, que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Al contrario, este pasaje sería una muestra de que la Biblia le da un valor especial a las personas que son oprimidas en esa sociedad. En el tiempo en el que se escribió este pasaje, había una discriminación muchísimo más grave de lo que hay el día de hoy con respecto a las mujeres. Las mujeres no podían tener derechos, no podían tener ningún tipo de propiedad, no tenían ningún tipo de protección social de ninguna manera, incluso en la religión judía, que era el pueblo de Dios, incluso ahí eran discriminadas. Ningún maestro judío o rabino hubiera jamás escrito ningún tipo de instrucción espiritual para las mujeres, menos aún decirles que las mujeres podían hacer que sus esposos se convirtieran. Es decir, según los judíos, una mujer no tenía nada que le pudiera enseñar a un hombre. Aquí nos dice, le dice a las mujeres, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Le está diciendo Pedro a las mujeres, su testimonio puede hacer que sus esposos crean. Ustedes tienen algo que enseñar, que en aquel tiempo era impensable. Es más, los maestros judíos consideraban que a las mujeres no se les debía de enseñar. Había filósofos griegos y romanos que tenían toda una visión peor con respecto a la mujer. Había filósofos que consideraban que enseñarle algo a la mujer era un desperdicio, porque decían ellos que las mujeres no tenían la misma capacidad de hacer filosofía o de entender ciertas cosas que los hombres tenían. Había filósofos romanos
que consideraban que incluso las mujeres eran de una especie inferior a los hombres. Incluso había una manera de justificar la homosexualidad entre los romanos. Ellos decían que un hombre, para sentirse realmente amado, necesitaba estar con otro hombre, porque la mujer no podía proveer el mismo nivel de amor que podía proveer un hombre. Y esta era una manera en la que en Roma se justificaba la homosexualidad. Es decir, había una discriminación muchísimo peor de lo que nos imaginamos el día de hoy en aquel tiempo con respecto a la mujer. Así que este pasaje, lejos de hablar de opresión hacia las mujeres, habla de liberación. Dice Pedro a las mujeres de su tiempo, a las hermanas de la iglesia: ustedes tienen que predicar la palabra. Con el ejemplo, con el testimonio pueden hacer que sus esposos se conviertan. Ustedes también deben de seguir al Señor, porque en aquel tiempo había cristianos incluso, o había facciones del cristianismo que consideraban que para que una mujer fuera salva, su esposo tenía que ser salvo. Es decir, que una mujer no se podía salvar creyendo en Jesucristo, sino si su esposo creía, y nada más así. Y aquí Pedro les dice que la mujer es coheredera de la gracia de Dios, es decir, en el mismo nivel que el hombre, dándoles una leccionzota a aquellas personas que tenían esta visión retrógrada, diciéndoles: están equivocados, la mujer también se puede salvar en el mismo nivel que un hombre, no hay ninguna diferencia. Así que este pasaje no es un pasaje machista, al contrario, nos presenta un desafío y nos presenta una enseñanza clara y tangible a todos los creyentes. Se dirige específicamente a la mujer, porque Pedro quería además enseñar que no había distinción entre hombres y mujeres, que no tendría por qué haber diferentes categorías en el cristianismo. Pero esta enseñanza que se dirige aquí hacia las mujeres, la podemos aplicar a cualquier cristiano, sea hombre o sea mujer, sea niño o anciano, sea lo que sea. Esta enseñanza se aplica a cualquier cristiano. Se dirige específicamente al género femenino, pero para dar esta enseñanza extra. Pero el desafío es para todos nosotros. Además, déjenme hacer una aclaración. Las enseñanzas que encontramos en este pasaje van a parecer a veces hasta un poco obvias. Es decir, son cosas que a lo mejor ya hemos escuchado muchas veces, y por eso es tan grave cuando no las estamos viviendo. Las enseñanzas de la palabra de Dios no son informativas, no es para darnos nada más un nuevo conocimiento, sino para darnos una transformación de vida. Son para que las apliquemos, las llevemos a cabo, es decir, ejerzamos este conocimiento nuevo de una manera práctica. Y la primera enseñanza que tiene para nosotros es acerca de la luz del Evangelio que nos muestra nuestro lugar en el mundo. La luz nos muestra nuestro lugar en el mundo. En el tiempo en el que se escribió este pasaje, para que una mujer pudiera tener algún nivel de derechos, tenía que estar casada. Es decir, la única manera en la que estaba protegida legalmente y socialmente hablando era en el matrimonio. Así que cuando Pedro dice que la mujer esté sujeta a su marido, no nada más lo dice como una especie de opresión, sino también como una manera de protegerla. Era la mejor manera, más fácil en que ella podía estar protegida. Además, había una especie de movimiento de liberación femenina en Roma, que más que movimiento de liberación, parecía movimiento de libertinaje femenina. Esta situación que les expliqué hace ratito, cómo justificaban los romanos la homosexualidad, algunas mujeres, especialmente poetisas, empezaron a decir que lo mismo pasaba con las mujeres, es decir, que la única manera en la que una mujer podía sentirse realmente amada era en una relación con otra mujer, es decir, justificaban el lesbianismo. Y también empezaron a practicar el mismo tipo de fiestas que se practicaban en Roma. Entre la corte y entre las personas así de alcurnia, practicaban fiestas horribles, de borracheras espantosas, con cosas muy graves que no les voy a contar aquí, pero que a lo mejor se han enterado por programas de televisión históricos y cosas así, de las cosas que practicaban. Regularmente eran los hombres los que entraban a esas fiestas. Este movimiento de deschongue femenino, por decirlo de alguna manera, decía que las mujeres también debían de ir a esas fiestas y portarse de esa misma manera. Una manera de distinguirse, una mujer que quería entrar dentro de esta moda, era que se vestían al estilo de las prostitutas. Las mujeres regularmente no usaban joyería en aquel tiempo, ni siquiera las de la realeza. Usaban tal vez corona, usaban tal vez brazaletes, pero no usaban aretes, no usaban collares, y usaban un tipo de vestido que era, pues digamos, decente. Pero la manera de distinguir a una mujer que practicaba la prostitución era por medio de la joyería y por medio de cierto estilo de vestidos.
estas mujeres de este estilo de liberación femenina, que más bien era libertinaje, se vestían así, como prostitutas, y por eso Pedro le dice a las mujeres que no se vistan de esa forma, para que no parezcan algo que no son. Es decir, se disfrazaban de esto para ejemplificar que querían un tipo de vida así, de libertinaje, de excesos, de borracheras, etcétera, etcétera. Esto se practicaba así en los círculos altos de Roma, las personas de la realeza, algunas personas famosas, pero no era un movimiento de liberación porque no pretendían ejercer ningún nivel de derechos. Es más, hubo mujeres que se convirtieron en poetisas o que se convirtieron en actrices, que se les ofrecieron puestos públicos y los rechazaron, porque el propósito no era liberarse de la opresión masculina, sino el propósito era practicar el mismo nivel de libertinaje. Por eso es que tenía esta característica y posiblemente por eso Pedro hace esta aclaración. Así como ocurría en los círculos altos de la sociedad romana, muchas personas en otros círculos de la sociedad pretendían imitar este movimiento. Incluso entre los cristianos hubo mujeres que decían que como creer en Cristo era libertad, entonces las mujeres debían de divorciarse de su esposo, debían de separarse de él, abandonarlos, porque lo consideraban que eso era la libertad y portarse como se portaban este estilo de mujeres de Roma. Por eso Pedro hace la aclaración: eso no es la verdadera libertad, eso no es la libertad que el Evangelio nos presenta. El día de hoy el mundo nos ofrece un estilo de vida que aparentemente es deseable, que aparentemente sería atractivo si aceptamos los valores del mundo, y nos dice que busquemos un lugar dentro de ese mundo. Los medios de televisión hablan de un estilo de vida así como de rockstar, se le dice, en donde hay excesos, en donde hay fiestas, en donde no hay autoridad, en donde hay rebeldía. Pero me parece muy sospechoso que las personas que realmente ejercen a plenitud ese estilo de vida son bastante infelices. Tienen que hacer un montón de cosas para sobrellevar esa existencia tan desastrosa. Es decir, los que realmente viven el estilo de vida rockstar, en muchas ocasiones tienen que estar drogados todo el tiempo para simplemente sobrevivir, para estar más o menos cómodos con eso. Muchas veces se suicidan, muchas veces mueren en depresiones tremendas, en sobredosis. Hay hasta una cosa que se llama el Club de los 27, que son artistas, cantantes, actores que mueren a los 27 años en circunstancias trágicas. Curiosamente, muchos se mueren a los 27 exactamente. No es exactamente el número de cuántos pertenecen a ese supuesto Club de los 27, pero son más de 300. Hay artistas ahí como Kurt Cobain, como Jimi Hendrix, el mexicano Gabriel Elizalde, que fue asesinado, que son personas famosas que murieron a los 27 años de una manera trágica, en sobredosis, suicidados o alguien los mató. ¿Me explico? Porque ese estilo de vida que el mundo nos dice que es deseable, los que lo viven parecería que desearían no vivirlo, pero el mundo nos dice que busquemos nuestro lugar ahí. Se aprovecha este sistema de valores corrupto de una necesidad natural del ser humano. Nos gusta saber que pertenecemos a algo a los seres humanos. Nos gusta saber que hay un lugar para nosotros en algún lado. Por eso nos gusta tener familias, clubes, equipos de fútbol, grupos de amigos en los cuales encajamos de alguna manera. En las empresas se hacen estas campañas de, ¿cómo se llama?, de integración, de identidad empresarial, en donde a los miembros de una empresa, a los trabajadores, se les regalan objetos de la empresa, llaveros, pepsilindros, camisetas, cosas así. Van a días de campo y tienen actividades así de integración, en donde se agarran de las manos y dicen ánimo todos juntos y cosas así, porque nos gusta sentirnos parte de algo. Y eso funciona. Hay muchas empresas que tienen equipos deportivos de fútbol, de béisbol, para que los miembros, los trabajadores, se sientan parte de su empresa. Es natural que nos queramos sentir así. Es natural que busquemos a dónde pertenecemos, que busquemos un lugar en el cual nos podamos sentir parte de. Pero lo único que puede suplir esa necesidad a plenitud es la gracia del Señor. Para eso fuimos hechos, para estar en sus brazos de amor, para recibir su gracia y su cariño. A mí me encanta dormir a Leonel porque cabe perfecto en mis brazos. Todavía ya está grandecito, ya está un poco más alto que cuando era bebé, pero sigue cabiendo a plenitud. Exactamente así. Me gusta mucho cuando ya se empieza a tener así como que sueñito, lo agarro, lo abrazo, prendo tele, algo que le guste a él, Dora la Exploradora o un partido de la América o algo así.
y lo abrazo, queda él sentadito aquí en mis piernas, su hombro aquí abajo de mi brazo, su cabeza aquí exacta en este huequito que tengo aquí, y se queda dormido feliz de la vida. Yo también me quedo dormido regularmente porque es como abrazar una frazada eléctrica o algo así, y ahí nos quedamos dormidos, pero cabe a perfección. Es su lugar en el mundo, mis brazos. Así es con nuestro Señor. Nuestro lugar en el mundo es su gracia, su amor bendito. No tenemos por qué andar buscando pertenecer a otras cosas. No tenemos por qué andar buscando nuestra identidad en otras cosas, cuando está accesible a nosotros en su amor maravilloso. Eso es lo que le está diciendo Pedro a estas hermanas. Sométanse a su marido, es decir, encuentren su lugar en donde van a estar más seguras. En un matrimonio, que en aquel tiempo era la manera más fácil para una mujer de encontrar seguridad. Dios quiere que tengamos una vida plena, sencilla, y para eso nos ha provisto de un lugar al cual pertenecer, su reino maravilloso. Nuestro lugar está en brazos de Dios, y el mejor lugar para estar es en su amor y su gracia. Debemos entonces buscar nuestro lugar y buscar pertenecer al reino de Dios. Qué bendición entonces que el Señor nos provee de una estrategia social como es la iglesia, en la cual podemos pertenecer a su reino, en la cual nos podemos sentir parte y encontrar nuestro lugar en medio de su amor. Por eso en las iglesias tenemos grupos, zarzas, departamentos, instituto bíblico, en el cual podemos integrarnos con otras personas, pertenecerle a otras personas, hacernos amigos de alguien más, porque así Dios nos da un lugar al cual pertenecer en su gracia, en su amor. Ese es el mejor lugar en el que podemos estar. Debemos dejar de buscar nuestro lugar en el mundo, en el sistema de valores corruptos, y encontrarnos en él. Encontremos nuestro lugar en el mundo, en los brazos del Señor, perteneciendo al reino de Dios. Una segunda enseñanza: la luz nos muestra una vida superior. Casi cualquier cristiano el día de hoy, si usted le pregunta qué es lo mejor que le ha pasado, la respuesta correcta sería conocer a Jesucristo. Porque digamos que esa es la respuesta que nos enseñan en la escuela dominical. Pero muchas veces decimos eso, pero parecería que no lo creemos. En una ocasión un pastor fue al culto infantil y les iba a contar una historia a los niños. En la iglesia, culto infantil, pastor, entonces los niños sabían que iba a ser una historia bíblica. Y el pastor comienza preguntándoles: a ver, niños, díganme, ¿qué es chiquito, peludo, tiene la colita esponjada y le gusta comer nueces y subirse a los árboles? Y todos los niños así serios, y uno, el más vago de todos, levanta la mano y le dice: pastor, yo sé que la respuesta es Jesús, pero no sabía que Jesús se parecía tanto a una ardilla. Porque cuando es cosa de la iglesia, la respuesta tiene que ser Jesús para los niños. Igual, si nos preguntan ¿qué es lo mejor que te ha pasado?, recitamos como pericos haber conocido a Jesucristo. Pero tenemos que reconocer que a veces vivimos como si no fuera lo mejor que nos hubiera pasado. A veces nos comportamos como si hubiera cosas más agradables, pero que no podemos tener porque somos cristianos. Como si hubiera experiencias de vida que son mejores, pero que tenemos que privarnos de ella porque somos cristianos. Tenemos que reconocer que no es así. Seguir a Cristo y la santidad que nos provee su palabra es el mejor estilo de vida, es la mejor opción para vivir. El Paz nos ha contado varias veces esta ilustración, que llega un hermano y le dice: pastor, ore por mi hijo, es que allá anda dándose la gran vida en los placeres de la vida. Y le dice el pastor: oiga, pues dígale que me invite. ¿Cómo, pastor? Sí, yo ando en los placeres de la vida. Soy feliz con mi esposa, con mi familia, predico la palabra de Dios, me gozo en las cosas que Dios me permite tener. Esos son los placeres de la vida. Ahora, si usted se refiere a que los placeres de la vida, su hijo anda de borracho, mujeriego, parrandero y jugador, esos no son los placeres de la vida. ¿Sí me explico? A veces nos portamos como si hubiera cosas más agradables que seguir a nuestro Señor, pero que no podemos tener porque somos cristianos. Por eso a veces la gente del mundo le dice a los cristianos: a ti no te dejan hacer ciertas cosas, ¿verdad? Como si fuera con permiso. No es así. No hacemos ciertas cosas porque hemos encontrado una vida superior sin esas experiencias. Los gringos critican a los mexicanos que porque nos gusta el fútbol, y dicen algunos que el fútbol, la única manera de disfrutarse es estando borrachos, porque no hay más que un gol a veces por partido, a veces se van 0-0.
O sea, no hubo nunca gol. Ahí están los aficionados tratando de gritar gol, gol, y nunca llega el gol. Y entonces la única manera de soportar ese pesar es estando borrachos. Entonces dicen los gringos, solo así se disfruta el fútbol. En el básquetbol no, ahí hay canastas cada 6 segundos y es un deporte rápido acá y luego. En el fútbol americano a lo mejor no hay tantas anotaciones, pero hay trancazos, entonces se disfruta más. Eso dicen los gringos de los mexicanos, es que no han visto golear a la América 6-0 a otro equipo, ¿verdad? Eso es lo que les pasa. Pero tienen razón en algo. Hay ciertas experiencias que son tan poco agradables que la única manera de poderles encontrar saborcito es intoxicándose o arriesgando la vida o metiéndose alguna tontería. Por eso yo le digo a los jóvenes cuando trabajaba en secundaria o en preparatoria dando clases, yo les decía, ya de haber estado tan padre la fiesta a la que fuiste, tenías que estar borracho para aguantarte, tuviste que emborracharte para disfrutar un poquito, entonces no estuvo tan padre, porque lo que es realmente disfrutable, lo que es realmente un placer, se disfruta consciente, se disfruta muy despierto. Es decir, debemos de dejar de creer que hay ciertas cosas en el mundo que pueden ser disfrutables porque no es así. Y tenemos que reconocer que la santidad es lo mejor que Dios nos ofrece. Para esto hace falta dejarnos convencer, y no en el sentido de que nos lavan el cerebro y nos hacen zombies que, sí, alabar al Señor como zombies, sino de encontrar las evidencias que demuestran claramente que seguir al Señor es mejor que cualquier otra cosa. Los valores que tenemos los seres humanos el día de hoy tienen algo de bondad, algunos valores, pero cualquier cosa que sea buena tiene su base en los principios bíblicos. Por ejemplo, el día de hoy el mundo, la mayoría de las personas consideran que un valor muy importante sería la tolerancia, ser tolerantes. Y en el sentido positivo de la idea de la tolerancia, tienen razón. ¿Qué significa ser tolerantes? Aceptar a las personas sin prejuicios, no ser criticón, no ser violento contra otras ideas, contra otras personas. Jesucristo es el máximo tolerante de la historia. Nos ama a pesar de que somos pecadores. Muere por nosotros a pesar de que le ofendemos día tras día. Ama incluso a los que se dignan a no creer en Él. Esa es tolerancia, hermanos. El amor y la gracia del Señor es el máximo nivel de tolerancia que puede haber. Y el mundo dice, es que hay que ser tolerantes, como si los cristianos no pudiéramos serlo, sin entender que el máximo nivel de tolerancia que puede haber está en la palabra de Dios, en la gracia. Pero cuando intentamos vivir este valor sin los valores del reino, se convierte entonces en algo que nos oprime y que nos destruye. Se convierte entonces la tolerancia en una razón para pelearnos unos con otros. Es que está siendo intolerante contra mis derechos, y en egoísmo se convierte en una manera de pelearme y de odiar a otros por creer que son intolerantes. Cuando manejamos los verdaderos valores del reino, las cosas se hacen realmente buenas. Pero cuando tratamos de vivir esas cosas sin los valores del reino, comienzan a destruirnos. Es bueno disfrutar la vida. La palabra de Dios nos dice que para eso nos dio Dios la vida, para que seamos felices, para que disfrutemos. Dice la palabra de Dios, gózate con la mujer de tu juventud y tome placer tu vida en los días de tu adolescencia. La Biblia nos dice que para eso es la vida, para disfrutarse. Pero si la intentamos disfrutar sin los valores del reino, lo único que logramos será empezar a destruirnos, gastarnos, dañarnos, comenzar a embotar nuestra mente, nuestros valores, nuestros sentimientos, y no los podremos disfrutar a plenitud. La vida cristiana que el Señor nos ofrece es una vida superior, es una vida que vale más que cualquier otra cosa que nos pueda ofrecer el mundo. Eso es lo curioso. El sistema de valores corrupto del mundo, lo que nos ofrece es lo mismo que nos ofrece la palabra de Dios. Nos ofrece plenitud de vida, nos ofrece identidad, nos ofrece libertad, nos ofrece sabernos amados, sabernos importantes. Eso es lo que nos ofrece el mundo, pero no nos da eso. Y si teníamos algo de eso, nos lo quita. Lo único que nos puede dar esa plenitud, ese sentido de identidad, ese sabernos importantes a alguien, es saber que le importamos al Señor, es creer en Él y aceptar la vida que Él nos quiere dar.
El mundo también nos ofrece eso, pero no nos lo puede dar. Solo la palabra de Dios y creer en Él nos pueden cumplir esa promesa. Así que, hermanos, la luz nos muestra una vida superior. Aceptemos la vida superior que nos da el Señor. Debemos entonces elegir el camino de santidad, pues es el camino que nos lleva a experimentar la verdadera plenitud. Busquemos esta vida superior que claramente se puede encontrar cuando vivimos en el Señor. Además, la luz nos muestra lo que es realmente importante. Le dice Pedro a las mujeres que no se atavíen con joyas y con vestidos así y de esta forma. Ya expliqué una de las razones sociales que había en ese momento para decirlo de esta manera, pero además hay una explicación más clara. Eso no es lo importante es lo de adentro. No decimos todo el tiempo que la belleza exterior no importa, sino que es la belleza interior lo que importa. Decimos así, ¿verdad? Pero a veces parecería que no lo creemos tanto, porque tardamos un ratote en arreglar el exterior. O hay muchachos que están enamorados de una muchacha muy guapa porque es muy bonita, pero que por dentro no está tan bonita. Yo le digo a los jóvenes que la película de Forrest Gump nos enseña una cosa muy especial. Para amar a una mujer como es esa Jenny, ¿se dan cuenta cómo es Jenny? O sea, Forrest Gump la ama, la adora con todo su ser y ella lo desprecia todo el tiempo, lo tiene en la friendzone toda la vida. Y cuando finalmente ya están juntos, llega Jenny y se queda a vivir en su casa unos días, de pronto lo abandona y tiene un hijo y jamás le dice a Forrest Gump que tuvo un hijo. O sea, es una mujer malvada, despreciable. Para estar enamorado de una mujer así hace falta estar retrasado mental, es lo que nos enseña esa película. Pero a veces así están los jóvenes, enamorados de una muchacha que aparentemente por fuera está muy bonita, pero que por dentro no lo es. O las muchachas están enamorados de un joven que aparentemente es muy guapo, pero que por dentro no lo es. Es decir, decimos que lo importante es la belleza interna, pero parecería que no lo creemos. Decimos que lo importante es la familia y no lo material. Y en Navidad especialmente es que esta es una época para estar con la familia y no lo material, no los regalos, no es la familia lo importante. Pero regularmente el pleito más común y más grave entre los matrimonios es el dinero y la materia. Regularmente una de las acciones más comunes en un matrimonio es que gastamos la materia egoístamente en lugar de gastarla para la familia. Es decir, casi cualquier persona diría que es más importante la familia que el dinero, pero casi cualquier persona está dispuesta a sacrificar a la familia antes que al dinero. Decimos que lo importante es la salud física. Ahí llega el joven con la boleta, tiene 12 materias reprobadas y nada más lleva 9 porque debe 3 del año pasado. Y le pregunta el papá, a ver, enséñame la boleta. Y él dijo, es que lo importante es que tenemos salud, ¿no, papá? Y sí, tienen salud hasta que enseña la boleta, entonces usted se encarga de que se le quite la salud, ¿verdad? Al chamaco. Decimos eso, la salud es lo importante, pero a veces estamos dispuestos a sacrificar nuestra salud con tal de obtener otras cosas. Hay jóvenes que arriesgan la salud, arriesgan la vida por una tontería, por poner un video en YouTube en donde sale que se cayeron de boca. O sea, están dispuestos a arriesgar la salud por unos likes. Decimos que la salud es más importante, pero a veces parece que no lo creemos. Esa es la cosa, la palabra de Dios nos enseña otra vez qué es lo importante. Lo más importante es lo más importante y tenemos que hacerlo redundantemente para que no se nos olvide. Pero ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué a veces perdemos de vista esto? Porque el mundo y el sistema de valores corruptos nos tienta con ideas, no nos tienta con objetos. ¿Usted cree que si el mundo se presentara como es realmente, nadie caería en los pecados del mundo? Un ejemplo muy gráfico, el cigarro. ¿Qué es un cigarro? Es una porquería de este tamaño. No es atractivo, no es bonito, no está padre. ¿Por qué entonces a los jóvenes les gusta? He visto jóvenes fumar por primera vez y no se siente nada bien, se les ven así los ojos rojos, se ve que casi se les está saliendo el pulmón de tanto que están tosiendo, sudan y sudan. ¿Por qué le siguen si fue tan desagradable? Porque no es ese objeto lo que los está tentando, es una idea. Creen que se ven bien, creen que se ven mayores. Esa idea es lo que hace que ese objeto tan desagradable se vuelva atractivo. El mundo así nos tienta con ideas, nos hace creer que es importante la opinión de otras personas, que es importante que otros te admiren y que te vean que eres muy grande. Y por eso nos dice, y la manera de que te veas grande es gastando tu dinero en tonterías,
es portándote de esta manera rebelde, es siendo insultante contra las autoridades. Es decir, primero nos tienta con una idea, con una opinión. La opinión más importante es la de Dios, no es la del mundo. Y si leemos en la palabra de Dios, ¿cuál es la opinión de Dios respecto a nosotros? En la carta de Pedro nos dice una idea, nos dice que somos un real sacerdocio. Real, habla de realeza, príncipes y princesas, hijos del rey. Y sacerdote es un nexo entre lo divino y lo terrenal, un puente entre Dios y los seres humanos. Nos está diciendo Dios, quiero que sean príncipes, que se consideren muy por encima de las porquerías de esta tierra, que se consideren demasiado importantes como para caer en las porquerías que ofrece el mundo. Y además, de esa manera, quiero usarlos para transformar a la humanidad, para que otros crean en el Señor. Quiero que sean mis sacerdotes. A mí me gusta mucho el libro de Job, y una cosa que me encanta del libro de Job es esta idea. Llega el diablo y le dice a Dios, ya nadie cree en ti, fui por toda la tierra y nadie cree en ti. Y Dios le dice al diablo, no es cierto, no has visto a mi siervo Job, él sí me ama. Me imagino a Dios diciendo eso respecto a nosotros y diciéndole al mundo y a la maldad, ¿no has visto a mi hijo? Él me sigue y me ama. Es una prueba, una evidencia de que ya te derroté. El sistema de valores corrupto del mundo le gusta creerse que es el vencedor. Nos tienta diciéndonos que ahí está la verdadera victoria, que ahí está el verdadero éxito. Pero el Señor usa a sus hijos como un ejemplo y nos dice, no es verdad, mira a mi hijo. Es una prueba de que vencía la maldad. Él es una evidencia de que el pecado está derrotado. Esa es la opinión de Dios respecto a nosotros. Eso es lo que Él quiere que nosotros también opinemos respecto a nosotros mismos. Esa es la opinión que cuenta, no la del mundo. Las mujeres de aquel tiempo, algunas a veces aceptaron la opinión que el mundo tenía de ellas, y por eso Pedro les dice de esta manera, la opinión que el mundo tenga de ti no importa. Tú eres un instrumento que quiere usar para ganar a tu esposo. Tú eres una persona que tiene algo que enseñarle a la sociedad, aunque la gente no lo crea. Y lo mismo dice de nosotros el día de hoy. Esa es la opinión que cuenta, la opinión de Dios. Por eso rechacemos los valores y las ideas del mundo y aceptemos las ideas que nuestro Señor quiere enseñarnos a través de su palabra. Una enseñanza más. La luz nos guía a seguir a Jesús. Dice en el versículo 5, porque también así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Usa ejemplos del pasado para decirle a las mujeres, así pueden ser ustedes, como estos ejemplos que el Señor puso para que ustedes la sigan. Esto nos enseña una estrategia en la que el Señor quiere alcanzarnos a los seres humanos, a través de otros seres humanos, a través de sus hijos. Dios entregó su vida completa a través de Jesucristo a 12 de sus discípulos. 11 si quitamos a Judas, 12 si ponemos a Pablo. Los transformó, estuvo con ellos, les entregó su vida entera y les cambió tanto la existencia que no hubo más remedio. Cuando ellos se relacionaban con otras personas, hacían lo mismo. Les discipulaban, les enseñaban, les transmitían lo que Jesús les entregó. Esa es la estrategia que Dios estableció para que los seres humanos creamos en Él a través de relaciones interpersonales. Dicen los que saben, dicen así algunos expertos sociales, que el día de hoy el mundo está tan conectado que solamente hay 6 relaciones entre cada ser humano de este planeta. Es decir, yo me podría relacionar con todos los seres humanos del planeta si me hago amigo de alguien, que es 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 amigo de alguien, de cualquier otra persona. Es decir, solo hay 6 niveles de relación entre cada ser humano de este planeta. Solamente me separan 6 personas de George Lucas para pedirle que me dé así unos regalos de cosas de Star Wars y cosas así, porque sabe que me gusta mucho. Es decir, solamente los cristianos tendríamos que discipular en 6 niveles para alcanzar a toda la humanidad. Es decir, yo discipulo a los que están a mi alrededor, les predico, les hablo del Señor, les doy testimonio. Y esos a los que yo les prediqué,
hacen lo mismo con los que están a su alrededor. Y ellos hacen lo mismo con los que están a su alrededor. Y si repetimos eso 6 veces, ya alcanzamos a toda la humanidad, porque de alguna manera todos estaríamos conectados con alguna de esas personas. ¿Sí me explico? Tal vez por eso el Señor estableció que la manera de salvarnos sea a través del testimonio y la predicación de otras personas. Tal vez por eso estableció que el discipulado sea así, a manera de relaciones interpersonales, porque es la manera más fácil de lograrlo. El problema es cuando no nos dejamos enseñar por otras personas. Cualquier cristiano sabe que es importante el discipulado, que es importante la educación cristiana y que son importantes las relaciones interpersonales. Pero a veces ponemos barreras, prejuicios que nos evitan ser enseñados por otros, el orgullo que nos hace creer que no hay nada que alguien me pueda enseñar. A los judíos de aquel tiempo les pasaba eso, creían que las mujeres no podían enseñar nada. Y Pedro les enseña, están equivocados. Ellas también pueden enseñarles. No sean orgullosos y déjense discipular, déjense alcanzar por el Señor a través de cualquier instrumento que Él quiere usar. Debemos entonces despojarnos del orgullo que nos evita ser dóciles para aprender. El Señor nos guía en la vida a través de otras personas. Por eso, una persona que no se deja enseñar difícilmente puede crecer en el Señor. Dejémonos enseñar y discipular y sigamos a Jesús dejándonos discipular por otros. Quitémonos el orgullo que nos evita tener una buena relación con su iglesia y reconozcamos que Él puede enseñarnos a través de quien sea. A veces hay personas que tienen un doctorado en el nivel secular y llegan a la iglesia y son nuevos creyentes, y el que les discipula y el que les enseña de la palabra de Dios a veces es un chamaco que apenas acaba de terminar la preparatoria, pero que ya conoce al Señor desde hace más tiempo y tiene mucho que enseñarle a ese doctor en algo. Si el orgullo nos hace difíciles de enseñar, jamás podremos crecer en el Señor. Me encanta este pasaje porque nos enseña un montón de cosas, de cómo relacionarnos unos con otros, de cómo ser humildes para que el Señor actúe en nuestra vida y de cómo Él ha provisto de maneras maravillosas a su iglesia para que a través de relaciones interpersonales encontremos nuestro lugar en el mundo, encontremos la manera de crecer y de seguir al Señor como comunidad. La iglesia no es, el cristianismo no es para solitarios, no es para personas individualistas, es para personas que están dispuestos a integrarse a un reino y formar parte de esta maravillosa familia que es la iglesia. Para personas que están dispuestas para dejarse enseñar de la manera que sea. Esto nos muestra que la luz nos muestra que no estamos solos, no estamos en soledad jamás. Siempre habrá alguien a quien le importamos. Mi esposa es muy asustadiza. Ay, perdón que la balconé, pero ella se espanta así muy fácilmente, tiene así como corazón de pollo. Y en las mañanas ella regularmente se levanta bastante más temprano que yo porque va a trabajar hasta Santa Fe, entonces tiene que salir, si quiere ir mañana, va a salir hoy más o menos a las 6 de la tarde porque además maneja como viejita, entonces tarda un rato en llegar. Pero entonces cuando se despierta, no estoy yo todavía despierto hasta que ella ya se va a ir, va y se despide y me dice, mi amor, ya me voy, y ya nos damos besito y bye. Pero a veces yo sí me despierto temprano, la oigo ahí con la secadora y así, y me despierto y voy a querer saludarla, así como sorprenderla. Yo además soy muy silencioso para caminar y para hacer casi cualquier cosa, y entonces cuando le digo, mi amor, ya estoy casi atrás de ella, y entonces ella pone el grito en el cielo, se espanta así tipo caricatura que avienta todo para arriba. ¡Ah! Mi amor, ¿estás bien? Pues es que me espantaste, no pensé que fueras a salir de pronto. Y yo siempre le digo, mi amor, pues es que no estás sola en la casa, hay otras personas aquí. O sea, si sientes que alguien te habla o algo así, soy yo, no es un monstruo. Tenlo por seguridad. Tenemos que recordar que no estamos solos. Muchas veces los adolescentes se quejan de eso, es que nadie me comprende, es que soy tan especial, nadie es tan introspectivo como yo. Nadie me entiende, nadie sabe por lo que estoy sufriendo y no sabe que en el mundo hay otros millones de adolescentes que están pasando exactamente por los mismos conflictos existenciales. Es decir, nos gusta a veces sentirnos únicos, nos gusta a veces sentirnos que nadie sabe por lo que yo estoy pasando, pero la palabra de Dios nos enseña, no estás solo, no eres único, hay alguien que está ahí contigo. Me ha tocado a veces aconsejar a jóvenes que han intentado suicidarse o que están teniendo pensamientos así, y esta es una cosa que yo les digo siempre, imagínate cómo se sentirían tus papás cuando entren a tu cuarto y vean tu cadáver.
Imagínate cómo se sentiría tu mamá si te encuentra así, o tu hermanito chiquito. O sea, ¿en serio te crees tan solo que no les importarías a esas personas? El Señor nos ha provisto de su iglesia para recordarnos que no estamos solos, que pertenecemos a algo. Le dice aquí a los hombres: traten a sus mujeres sabiamente, como a vaso más frágil. Es decir, les está enseñando: no se sientan solos, amen a su mujer, trátenla con ternura, porque para eso se las di, para eso la tienen, para amarla. Dios nos provee de esta herramienta perfecta que son las relaciones interpersonales para ser plenos. Y nos dice: trátense bien unos a otros. Y luego nos dice cómo hacerlo. Su palabra está llena de principios maravillosos que podemos aplicar. Esta idea de traten a sus mujeres sabiamente. Un hombre podría decir: ¿y cómo se hace eso? Nadie puede entender a las mujeres. Porque decimos eso nos quejamos los hombres. Cuando dicen sí, significa no, a veces significa sí y a veces significa tal vez. No hay así como que un código o algo así, pero la palabra nos presenta principios exactos, prácticos, sencillísimos. Ahí en el Éxodo, los judíos por su, ¿cómo se dice?, egoísmo y por el egoísmo de la humanidad, a veces tergiversamos los principios bíblicos. Los judíos consideraban que una mujer cuando estaba en sus días, decían que estaba inmunda. Esa era la palabra que ellos usaban. Pero no es eso lo que la Biblia dice. Si leemos en la Biblia, cuando habla de ese principio, le dice a los hombres que cuando la mujer esté en su ciclo menstrual, la mujer no debe hacer de comer, no debe atender la casa, no debe cuidar a los niños, debe estar descansando. Y que el hombre es el que se debe de encargar de todas esas labores del hogar. Óigame, ¿y si lo aplicamos? En el momento en el que las mujeres en el momento en el que están más sensibles, sus hormonas son más volátiles, es más posible que se enojen por cualquier cosita. Le dice a los hombres: tenla en paz, no la maltrates, encárgate tú de todo lo demás, trátala sabiamente, ámala, sacrifícate por ella. Así es la palabra de Dios maravillosa. Aquí le dice a las mujeres: sométete a tu marido y respétalo, ámalo, sacrifícate por él. La palabra de Dios nos enseña principios extraordinarios que si los aplicáramos sería muy difícil tener conflictos interpersonales. Se hace muy difícil estar enojado con alguien cuando ya lo perdonaste, como nos enseña la palabra de Dios que debemos perdonar. Se hace muy difícil estar ofendido con alguien cuando la palabra de Dios nos dice que no busquemos lo nuestro, sino lo de los demás. Entonces está difícil que me ofendan, porque regularmente nos ofendemos por egoístas, porque alguien no está supliendo mis necesidades, porque alguien no está haciendo lo que yo quisiera que hiciera. Pero cuando aplicamos los principios bíblicos, las relaciones interpersonales sanan. Es posible perdonar, es posible ser perdonado y es posible vivir en paz. Esta lucha de los sexos o la lucha de poder que hay en el matrimonio es una herramienta del diablo. Se llama egoísmo, se llama buscar lo propio antes que lo de los demás. Y la herramienta perfecta para vencerlo es el amor. Buscar lo que mi esposa necesita, desea, le urge que yo haga y hacerlo. Y que no me importe si ella no me responde de la misma manera. Hace poco aconsejé a un par de hermanitos, niño y niña. Estaban peleándose y tenían muchas discusiones y los papás ya casi harto decía: pues hable con ellos, pastor, y hablé con ellos y yo le decía: respétense, pues trátense bien. Y dice el niño: yo la respeto si ella me respeta a mí. Y la niña: pues yo lo respeto si ella me respeta. Y le dije: no, así no sirve. Respétense, aunque el otro te esté insultando y molestando todo el día, tú no le respondas. Y si te dice de cosas, tú lo amas. Y si te sigue sin respetar, no importa, tú lo amas. Esa es la manera. Y hasta el momento no he tenido que volverles a dar el mismo consejo. Supongo que sí lo están aplicando. La cosa es esa, hermanos. La palabra de Dios no solamente nos dice que tengamos sanas relaciones interpersonales, también nos enseña cómo. Si aplicamos estos principios, si recordamos que no estamos solos, sino que Dios nos ha dado a los unos y a los otros para amarnos, va a ser muy difícil
que sigamos en conflicto cada día. Encontremos que no estamos solos, dejando que la luz de Cristo guíe nuestras relaciones, hermanos. Finalmente, hay un desafío a iluminar a otros con nuestra vida. Una de las experiencias en la casa más frustrantes es cuando se va la luz, especialmente cuando hay un programa que queríamos ver. Está la esposa viendo la telenovela o alguien está viendo la telenovela y ya la nana va a confesar finalmente quién es el verdadero padre y se va la luz. Tu papá es... Mi amor, los fusibles. ¿O por qué no pagaste la luz? Y empieza a haber frustración, desastres ahí. Ni el microondas funciona, entonces ni para hacerse un cafecito o algo así. O sea, sin electricidad a veces es bastante difícil la vida y se vuelve una situación de estrés y uno trata de resolverlo lo antes posible. ¿Por qué no nos pasa así cuando la luz del Evangelio se atenúa en nuestra vida? Debería de darnos el mismo estrés y la misma preocupación que nos da la falta de luz eléctrica cuando empieza a faltar en nuestra vida la luz del Evangelio. A veces parece que nos conformamos y nos adaptamos a vivir en la oscuridad y nos adaptamos a vivir en la penumbra, en lugar de preocuparnos y ver cómo le hacemos para que se vuelva a encender la luz del Evangelio en nuestras vidas. La última frase de este pasaje es contundente, dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué significa este asunto? Significa que nuestra relación con los demás influye y refleja nuestra relación con Dios. No se refiere a que cuando estoy peleado con alguien y oro, la oración no pasa del techo porque hay una barrera ahí así como que espiritual. No, Dios no está atento a nuestras oraciones nada más cuando oramos. Dios siempre está escuchando nuestros pensamientos y lo que estamos diciendo todo el tiempo. Él siempre está atento. Nosotros somos los que no siempre estamos atentos. No es como que cuando voy a orar, digo, a ver, voy a orar, y entonces Dios levanta la bocina. A ver, sí, ahora dime, van a orar. Espérenme tantito, ahorita lo sigo atendiendo. No es así. Dios siempre está al pendiente de nosotros. Pero cuando oramos, nosotros estamos conscientes de con quién estamos hablando. Por eso la oración es un reconocimiento de varias cosas. Decimos en la lección de Venid y Ved, módulo 1, que la oración es alabanza, intercesión, confesión, petición y agradecimiento. Las dije en desorden, pero son esas cosas. Es reconocer ciertas cosas. En primer lugar, alabanza, reconocer a quién le estoy hablando. Decimos: bendito Padre Celestial que estás en el cielo y que eres dueño de todo. Ah, caray, si es cierto, Él es Dios, es el dueño de todo. Mejor me cuadro, mejor le hablo con respeto. Es muy difícil hablarle duro a Dios cuando reconocemos quién es Él. Es muy difícil decirle que voy a atar y desatar, o que declaro o exigirle cosas al que es el Rey del universo. ¿Se explicó? Así que en primer lugar es reconocer quién es Él y nos sometemos a Él, porque Él es tan grande y tan tremendo y tan poderoso que más vale tratarlo con respeto. En segundo lugar, confesión. Reconozco quién soy yo, lo que he hecho, mis pecados, y me acuerdo de cada uno de ellos, y entonces lo trato con humildad, diciéndole: Señor, perdóname, hice esto, no merezco ni siquiera hablarte. Reconocer lo que Él ha hecho, agradecimiento, y entonces me acuerdo de las bendiciones que me ha dado, y me acuerdo de su amor y de su gracia, de que a pesar de lo que soy, Él me ama y me bendice cada día. Reconocer las necesidades de otros. Intercesión, es decir, darme cuenta que no soy el único, ni que soy el que más merece su amor ni su gracia, sino que toda la humanidad es objeto de su amor. Y finalmente reconocer lo que me hace falta. Petición, que soy tan limitado, que estoy tan pobre, que me faltan tantas cosas que solo Él me puede dar. Es un reconocimiento entonces la oración. Si la luz del Evangelio está bien iluminada en mi vida, cuando ore, voy a orar bien, porque voy a saber a quién le estoy hablando y voy a reconocer lo grande que Él es. Pero cuando la luz del Evangelio se está apagando en mi vida, mi oración va a tener un gran estorbo. Yo mismo puede que no reconozca quién es Él, y entonces no voy a estar orando con Él y no se va a cumplir este efecto en mi vida que tiene la oración.
de someternos a su voluntad, de restaurarnos en su amor, de encontrar bendición perfecta. Para eso es que oramos. No oramos para pedir cosas nada más, sino para encontrarnos con Él. Y si la luz del Evangelio no está bien claramente encendida en mi vida, hay un gran estorbo a mi oración. A eso es a lo que se refiere Pedro con esta idea. Por eso nos dice estos principios básicos que no debemos de olvidar jamás, para que la luz del Evangelio esté claramente prendida y entonces mi vida sea la vida plena que Él me promete. Mi vida esté dirigida por los valores perfectos que Él me pide, que Él me dice. Mi vida esté sanamente fundamentada en relaciones interpersonales que me dan un lugar al cual pertenecer, que me permiten crecer en el discipulado y que me permiten tener relaciones sanas. Por eso le dice Pedro aquí a hombres y a mujeres. No dice nada más a las mujeres, no dice nada más a los hombres, como podría hacernos sospechar la redacción de este pasaje. No lo dice a todos. A todos nos dice: quiero usar tu vida, quiero transformarte, quiero que la luz del Evangelio te muestre todas las cosas maravillosas que tengo para ti y quiero que las aceptes. El desafío es muy sencillo: aceptar la luz del Evangelio, rechazar el mundo y su oscuridad y aceptar la luz del Evangelio, que se manifiesta en esto, en plenitud, en relaciones interpersonales sanas, en bendición de vida, en santidad. Ser luz requiere de nuestra comunión íntima con aquel que es la luz misma. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que haga estas cosas una realidad en nuestras vidas. Padre Santo, te damos gracias, Dios mío, por esta bendición tan grande que nos das de poder ser transformados por ti, Señor, de poder gozar de tu maravillosa gracia y de tu amor, Señor bendito. No merecemos nada de eso, Señor, y aún así tú nos muestras esta vida plena que quieres darnos, Señor. Gracias, Dios mío, gracias por tu amor tan grande, Señor. Sigan orando, mis hermanos, y tal vez alguien quiera decirle al Señor en esta hora: Señor, muéstrame el camino que quieres que siga, Señor. Muéstrame los valores que quieres que siga, Señor. Muéstrame la manera de relacionarme con otros, Señor. Muéstrame con tu luz maravillosa esta vida plena que tú me has prometido, Señor, que tú quieres que yo viva, Señor. Tal vez le quieras decir al Señor: Señor, permíteme experimentar solución, plenitud en medio de una crisis, de un problema. Permíteme experimentar plenitud en medio de mis relaciones interpersonales. Permíteme experimentar libertad de los valores del mundo. Permíteme experimentar la bendición que tú quieres hacer a través de mí para otras personas. Sea lo que sea que le quieras decir al Señor en esta hora, te invito a que levantes tu mano ahí en tu lugar. Me permitas orar por ti. Dios les bendiga, hermanos, jóvenes y adultos, hombres y mujeres. Dios los bendiga a todos, hermanos y hermanas, que están tomando una decisión en este momento. Así ahí en nuestro lugar, digámosle a nuestro Señor estas cosas y pidámosle que nos transforme, que nos bendiga. Bendito Dios, gracias, Señor maravilloso, gracias. Bendito Padre, por todo tu amor, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias por mostrarnos la luz, Padre Santo, la luz de tu Evangelio, que realmente nos muestra en dónde debemos de estar, en tus brazos, que nos muestra qué es lo que debemos de hacer, Señor, que nos muestra cómo relacionarnos, que nos muestra cómo salir adelante en medio de las crisis, Señor. Gracias, Dios mío. Bendícenos, Padre Santo, cuídanos. Queremos seguirte, Señor. Queremos que la luz de tu Evangelio esté claramente encendida en nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo maravilloso. Amén.